Muy bien, pues bienvenidos. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a Leonardo Sánchez. Él es de origen colombiano, ahora es un súper mexicano, realmente ya se lo robamos a Colombia por completo. Él estudió licenciado en informática y también tiene una maestría que está relacionada con todo lo que es la de administración, pero principalmente o especializada en todo lo que es administración de proyectos. Realmente su especialidad va mucho más allá y ha trabajado como consultor en algunas organizaciones nacionales, internacionales, y creo que es muy importante el que podamos escuchar desde su experiencia, desde lo que él ha trabajado en esas grandes empresas, cuál es el valor de TI, cómo construir un canvas que nos ayude a entender lo que hacemos como tecnólogos, no desde las definiciones técnicas o tecnológicas, sino desde lo que el negocio ve, observa y vive con nosotros. Leonardo, si quieres mencionar algo más de tu carrera, de tu experiencia, la verdad me siento privilegiada porque hoy nos acompañas. No, muchas gracias, Tere, y a todos ustedes por el tiempo que van a dedicar a escucharme. Bueno, yo tengo ya algo más de una década, casi 2 décadas trabajando sobre estos temas. En realidad, tengo un popurrí de experiencias y certificaciones porque abordar estos temas, hablar acerca de servicios, lo lleva a uno a trascender el entorno meramente técnico. Así que pues, tengo certificaciones y estudios desde lo más básico de ITIL, pasando por temas de gobierno corporativo y gestión de TI, con COVID, por ejemplo, arquitectura empresarial, y algunos otros marcos relacionados, entre otros. Wow. Y bueno, la verdad es que tu experiencia en las empresas es muy, muy interesante y sobre todo que no nos vas a hablar desde el libro, sino desde lo que has vivido, lo que has podido aprender, lo que has compartido tú con ellos acerca de este valor de TI, de esta cadena de los servicios punta a punta, cadena de soluciones y de entrega a negocio punta a punta dentro de TI. Entonces, dinos, ¿qué es para ti el valor? Danos algunos ejemplos de valor de servicio de TI que has observado dentro de las organizaciones que has estado. Bueno, quiero aclarar que no es que desprecie la opinión académica. La definición académica es muy valiosa. De hecho, muchos de estas mejores prácticas o de estas disciplinas con las que trabajamos no son solamente definiciones académicas, son compendios de justamente la experiencia de mucha gente, ¿no? Claro. Y ahí sí me gusta mucho cuando me empiezan a hablar acerca, bueno, y pues realmente cuál es el valor, ¿no? O me empiezan a preguntar, bueno, pero ¿cuál es el valor agregado que yo pongo acá? No, el término valor no se entiende muy bien, sobre todo en los medios tecnológicos. Ajá. Con profesionales de la tecnología no se entiende muy bien porque no es un término típicamente asociado a software, a hardware, a centros de cómputo. No, no está asociado a esto. Está asociado más a un entorno de procesos, a un entorno de fabricación, a un entorno de un modelo de negocio. A mí me gusta, a compartirles mi pantalla. Adelante. Mi pantalla. A mí me gusta mucho de los clásicos. No sé si ya se ve mi pantalla. Todavía no, está ahorita todavía negrita, pero ahí viene. Avísenme. Hay un trabajo en lo que aparece ahorita. Ahorita debería. Ahí. Lista. En el desarrollo de estos marcos ha habido una evolución porque evidentemente las primeras versiones de ITIL y de los ISOs eran demasiado técnicas y plasmaban algunas cosas que están bien plasmadas, son correctas al respecto de lo que es el valor, la entrega de valor o cuál es el valor de un servicio, en nuestro caso un servicio de TI, que para mi gusto estaban incompletas. Ya la última versión la completaron un poquito, ya son un poco más específicos, pero me Claro. encanta la definición de ITIL porque supieron capturar bastante bien lo que las disciplinas
que tratan de identificar el valor, buscan para poderlo definir. Y esencialmente, si yo quiero sentarme con alguien y empezar a hablar acerca del valor de lo que hace, de lo que entrega, de su servicio de TI o de su producto, tengo que hablar de dos cosas. Y Till lo decía muy claramente. Para que algo a mí me dé valor, me tiene que generar utilidad, o sea, me tiene que llenar alguna necesidad. Y además me tiene que generar y entregar esa necesidad de forma tal que yo pueda aprovecharlo. Es decir, me tiene que dar, ellos le llamaban a esto garantía, me tiene que dar condiciones de garantía donde, y vamos ahora a un ejemplo, de nada me sirve que, por ejemplo, a mí me quieras vender un auto y yo te diga, bueno, pues mi necesidad es, yo necesito moverme todos los días en un entorno urbano y necesito poder eventualmente transportar hasta 5 personas y me gustaría, pues aquí a veces se dispara el calor, entonces yo quisiera tener un aire acondicionado en el auto. Todo eso son temas de utilidad, incluso hasta el color sería un tema de utilidad. Claro. Y me lo das. Sin embargo, cuando yo lo quiero utilizar, me dicen, ah, no, pero ¿qué crees? Este coche, por las restricciones del lugar donde tú vives, nada más lo puedes utilizar los lunes y los jueves. Ya me quitaste, no me estás entregando la garantía. Entonces, muy bueno el producto, pero no me da valor porque la utilidad se mata con la garantía. Y así podemos entonces empezar a agarrar todo un conjunto de distintos tipos de servicios o de productos y podemos empezar a clasificar cuáles son las características que me brindan en cuanto a utilidad y garantía para ver si realmente me generan valor. Ahora bien, el valor no se genera de la nada, no es espontáneo. El valor tiene sentido cuando se le entrega a alguien. Y ahí es donde la versión de ITIL no era muy completa. Realmente al valor hay que colocarle, como viene en los libros de ITIL 4, del lado izquierdo, una demanda. El valor tiene sentido cuando hay un alguien que tiene una necesidad o un problema, al cual yo le puedo entregar una solución que, por medio de distintas características de utilidad, le dan respuesta a sus problemas y además le brindan garantías para que cuando intenten explotar la solución realmente aprovechen la utilidad. Y eso es lo que no... Y perdona, desde esa utilidad y garantía lo veníamos usando mucho en ITIL 3 y ahora en ITIL 4 también agregaron el que no nada más sean ese uso que va a tener, sino que también podamos entregarle a nosotros los beneficios que ellos están esperando y además la importancia de acuerdo a lo que para ellos va a significar el servicio que estamos entregando. Y que al final de cuentas lo que queremos es que este valor se le entregue a alguien dentro de la organización y que sea parte de todos los stakeholders o de ese grupo que va a estar interesado alrededor de ese servicio. Entonces vamos ahora, además de lo que hablaba versión 3, por beneficios, por la importancia y por sobre todo lo que es el uso, esa utilidad de ese, asegurarnos que haga lo que tiene que hacer y que lo haga como quedó. Así es. Eso es correcto. Y aquí la parte interesante es que cuando hablamos de valor, como mencionaba al principio, pues realmente el valor se puede generar de muchas maneras. O sea, puede generar a través de cadenas de valor, se puede generar a través de cadenas de producción, cadenas de ensamblaje. En nuestro caso muy particular, cuando hablamos de TI, pues, ¿cómo vamos a entregar valor? ¿Cómo vamos a generar valor? Ya tenemos entonces un conjunto de procesos, de políticas, de herramientas, de definiciones que nos permiten implementar una estructura alrededor de la identificación del valor que alguien necesita recibir, la construcción de unas propuestas que me deberían permitir entregar valor y toda una serie de elementos que me deberían permitir desplegar los recursos que yo necesite para entregarlo y además darle soporte. Y por eso es que ahora estos diagramas en ITIL 4 o incluso las definiciones que trae un ISO 20000 en su última versión me orientan a toda una estructura de recursos justamente alrededor. Lo llaman calidad, pero en el fondo es eso. Es el valor entregado y percibido por un tercero.
Y por eso es que entonces todos estos procesos y demás están enfocados a que yo permanezca conectado con ese cliente y permanezca sensando y le dé incluso facilidades para que me diga, no, no me estás entregando dentro de los SLAs, característica de utilidad. No, no estoy recibiendo el valor porque las características de garantía no me las estás prestando, se cayó el sistema. Ajá. Entonces, bueno, entonces tengo recursos para recuperarlo y otra vez entregar el valor. Y tengo mecanismos para censar el resultado y entonces, por ejemplo, me dice que tengo que evaluar el servicio cada vez que lo entrego, que no vivo solo, tengo dependencias de otros terceros y también tengo que evaluar si esos terceros me están entregando a mí, si yo percibo valor de lo que ellos me dan, para que a su vez yo transmita ese valor al cliente final. Entonces, me da toda una estructura muy interesante de servicios, pero ya acotados a un tema de servicios de TI. Claro, y sobre todo que en esta interacción es también donde da el brinco a hablar de la co-creación de valores. El valor lo creamos entre los dos, porque tanto necesito conocer tus necesidades como que participes y yo estar escuchándolas, traduciéndolas, ejecutándolas y poder estar en ese constante momento y círculo virtuoso de la co-creación de valor. Eso es correcto y tal vez por eso les mencionaba al inicio que, bueno, dentro de los haberes, pues yo había pasado por certificaciones o experiencias y trabajos que tenían que ver con temas muy tecnológicos, pero también con otros aspectos no tan tecnológicos. El tiempo en el que TI era independiente y con que colocara una máquina todopoderosa que hacía cálculos matemáticos a alta velocidad era suficiente, ya pasó. Ya la necesidad del negocio hoy en día trasciende a que le haga cálculos. Claro. Hoy en día, TI tiene que ser un habilitador o incluso un acompañante o incluso en algunas empresas el servicio que la empresa entrega. Entonces, se necesita una co-creación, se necesita un trabajo en conjunto con el negocio y hay que entenderlo. El valor, y esa es otra arista que le crece a esto, el valor entonces, pues no solamente se genera identificando el quién. Ese quién normalmente es alguien de negocio o es un cliente. Y yo necesito entenderlo porque el servicio, entonces ahora yo tengo que dimensionarlo no solamente en términos de qué quiere esta persona que yo le entregue, sino en qué entorno me encuentro. Yo necesito identificar un quién hoy en día para saber cuáles son sus necesidades, cuáles son esos requerimientos, qué es lo que quiere hacer para que yo pueda ofrecerle servicios. Y Till lo mencionaba en su versión 3 y nos decía a nosotros que construyéramos un catálogo de servicios. Y no era muy claro y la mayoría de ejercicios de ITIL o de ISO 20000, cuando hablaban de los catálogos de servicios, terminaban convirtiéndose en listados de elementos de TI, no entendiéndose que un servicio no es un componente de TI. Un servicio es todo un conjunto de habilidades, de capacidades, de acciones que alguien puede realizar soportado con algo. Y no se limita solamente a la capa tecnológica. De hecho, los servicios de negocio, que son los que deberían componer nuestro catálogo de servicios, están compuestos por procesos. Ya yo necesito saber esa persona qué conjunto de actividades, que es un proceso, necesita llevar a cabo, para lo cual hoy en día no tiene una forma satisfactoria de llevar a cabo esas actividades. Necesito saber dónde está su problema. Negocio, ¿no? Procesos de negocio. Necesito saber si lo que le voy a brindar es algo que le va a automatizar su forma de trabajar, si es algo que le va a solucionar una actividad que realiza hoy en día. Vamos a casos como, por ejemplo, lo que hoy en día estamos viviendo con la pandemia y con la gente que lleva a domicilios, un Rappi, un Uber Eats, ¿sí? La gente que está transportando la comida está llevando a cabo un proceso de negocio. Con ponerles un celular que les diga qué alimento están pidiendo, a dónde tienen que llevarlo y dónde tienen que recogerlo, yo no tengo un modelo de negocio. Yo necesito poderle decir a esta persona
dónde puede encontrar la información, cómo llegar a dónde va a recoger el alimento, dónde lo tiene que entregar y además tiene que poder en todo momento tener alguna interacción diciéndome dónde está para que el cliente también sepa, ya va tu pedido, ya se preparó, ya casi te lo entregan. ¿Sí? Entonces, trascienda que yo le entregue un celular, trascienda que yo le entregue una aplicación en un celular. Yo tengo que saber quién es esta persona, y aquí tengo a dos, a un cliente y a un repartidor, y yo tengo que saber exactamente cuáles son los procesos, esas actividades que ellos necesitan hacer. Ellos necesitan poder pedir, y para poder pedir necesitan saber qué hay, cuál es el menú disponible, cuáles son mis opciones de comida. Necesitan saber cómo van a manejar todo este proceso de logística de recoger y entregar la comida, y necesitan poder informar uno al otro en todo momento en qué paso van. Yo necesito saber qué están haciendo. No basta con que les ponga un elemento de tecnología. Yo necesito saber cuál es el rol de cada uno. Yo necesito saber que el cliente no va a ser el que se autoentregue la comida. Tienen roles distintos, actividades distintas. Necesito saber con qué información tienen que trabajar. Para estas actividades en particular les sirve a ellos el tipo de cambio. Posiblemente si el repartidor y el cliente están en el mismo país, no importa. Es esos, no necesitan saber cuál es el tipo de cambio a dólares o a euros. Pero posiblemente sí sea muy importante la dirección, o sí sea muy importante el nombre y la descripción de la comida en particular. Entonces necesito entenderlo. Necesito ahí sí saber cuáles serían esos servicios aplicativos que yo le puedo ofrecer al cliente para facilitarle su vida. Y ahí sí ya me puedo poner a pensar en las aplicaciones, la infraestructura tecnológica de aplicativos que pudieran soportar esos servicios, la información que voy a digitalizar en ellos y la infraestructura que va a correr por debajo, que por cierto, no crece y no se genera tampoco espontáneamente, no por tener un mainframe, es una máquina muy robusta, necesariamente eso ya me garantiza que yo ahí puedo poner un servicio de TI y me va a funcionar para mi cliente. Las características del hardware, las características del software se supeditan a las necesidades del cliente, del negocio, a las necesidades del proceso. En el mismo sentido, ¿sí? Así es, sí. Y yo creo que en toda esta habilitación de procesos de negocio es donde va a radicar la magia del valor, el poderlo entender, el poder hablar ese lenguaje que tú hablas de entregas, que tú hablas de movimientos, que tú hablas de petición, que tú hablas de solución, pero toda orientada a nuestro cliente final de la organización como un todo, ¿no? Es correcto. Y entonces, viendo que esto es una cadena causal, cuando hablamos de servicios y de los valores de los servicios de TI, pues tenemos que ser muy conscientes que TI no puede ser más la caja negra que está detrás de un mostrador nada más esperando que le pidan. Tiene que ser un actor que de forma activa esté entendiendo para qué le están pidiendo estos elementos de TI y que incluso tiene que organizarse y crear también algunos elementos alrededor de estas cajas de TI como procesos propios. Y justamente esos son estas prácticas como un ISO 20000, un ITIL. Son esta capa que alrededor de estos componentes de TI permiten que los profesionales de TI entreguemos, diseñemos y luego veamos si estamos entregando bien servicios de TI que entreguen valor. La suma de todo eso y siempre arranca desde arriba, no nos podemos encerrar en nuestra torre de marfil. Claro. Fíjate qué importante en que tú dices en ese quién, en dónde están esos clientes. Para ITIL el cliente va a venir siendo quien nos consigue el presupuesto, ¿sí? Quien va a entender, bueno, en las varias clasificaciones va a haber un sponsor que es quien consigue el presupuesto, va a haber un cliente que define todos los requerimientos, funcionalidad, elementos que debe cumplir el servicio y que vamos a tener consumidores. Entonces resulta ser que ya hay varios dentro de esta primera cajita que tú pones que es el quién. Tenemos varios que van a estar involucrados y a los que tenemos que preguntarles y nosotros poder hablar e interactuar con ellos para obtener esa información.
qué necesitan y cómo están viendo la TI, porque a lo mejor ellos no la ven como un sistema, ellos la ven como es más, muchas veces ni la ven, porque lo hacen ya en una app en el que dicen, pues, a quien estoy viendo realmente es al celular y considero el celular, el app que tú me des TI, va a funcionar como funciona hoy Amazon vía app, o como me funciona hoy un Best Buy, como me funciona cualquiera de las demás organizaciones, y están esperando al menos que utilicemos de las mejores prácticas para que podamos entregar lo que el negocio necesita, ¿no? Lo que pasa es que de hecho TI es importante. Hoy en día prácticamente no existe ningún campo en el mundo donde no se pueda pensar que el negocio puede vivir sin TI en algún grado. No existe hoy un nicho o una vertical de mercado donde podamos pensar que los profesionales que elaboran ahí no utilizan algún grado de sistematización, tecnificación. Pero, aunque está increíblemente interrelacionado hoy en día TI con nuestro diario vivir, es un elemento invisible. Aunque tú puedas andar con tu celular durante el día y estés trabajando y desde el celular estés mandando correos, estés recibiendo correos, estés mandando chats, estés consultando el portal de la empresa, estés viendo las asignaciones que te hicieron, estás respondiendo, lo último que estás pensando es en toda la infraestructura que está corriendo detrás de cada aplicación y del mismo celular. En lo que estás es en las necesidades de ese quién, y ese quién eres tú. Las Claro. necesidades de, a ver, el valor que a mí me da un correo electrónico, y por eso decía que, por ejemplo, era muy normal que fueran fallidos los ejercicios de construir los catálogos de servicios. Los llenábamos de, pues mis catálogos de servicios son correo electrónico, Red, telefonía, acceso a la red. acceso a la red, impresora. Eso Ajá. no son servicios de negocio. Si yo necesito comunicarme, mi servicio de negocio es comunicarme. Ya que tú me lo habilites con un correo electrónico o con un chat, eso es otra cosa. Y depende mucho de la naturaleza del negocio. A lo mejor para comunicarme yo necesito más de un servicio de TI, porque parte de mi comunicación se da por correo y otra parte se da por un chat. Pero el servicio, el que está ahí en el catálogo, tiene que ser esa actividad para la cual yo uso ese componente electrónico, ese componente digital, no el componente en sí. Y por lo mismo, pues entonces a nosotros no nos sirve de mucho las características non plus ultra que tienen algunos componentes tecnológicos, porque al cliente no le dice nada que a lo mejor tengamos un servidor de siete cores y no sé cuántos núcleos y que tenemos tantos terabytes de disco y tantos gigabytes de memoria. Eso no le dice nada. El cliente le interesa, para obtener valor, saber que si necesita, lo va a ver de inmediato. O sea, el tiempo de recepción de la información, de despliegue. Al cliente le interesa saber cuánto tiempo le va a tomar entre que meta los datos, haga clic en un botón y vea la respuesta. Entonces, la medición no va en términos de TI, va en términos de lo que percibe el cliente, que es tiempo, agilidad de respuesta, cantidad de cosas que puede hacer por minuto, por segundo, por día. Eso es lo que define el valor para el cliente y es lo que finalmente nosotros tenemos que estar procurando al entregar servicios de TI. Satisfacer la necesidad en los términos de ese cliente. Hay que entender muy bien a ese quién. Claro. Y entender que estamos a veces dándole servicio a nuestros clientes y a los clientes de nuestros clientes y a veces al consumidor del cliente de nuestros clientes en una cadena que lo hace todavía mucho más interesante el poder entender el valor que realmente generamos como TI, ¿no? ¿Qué Es correcto. preguntas o cómo le dirías tú para que si tengo frente a un gerente de telecomunicaciones o a lo mejor tengo a algún gerente del service desk o a lo mejor tengo a un gerente de desarrollo y le voy a ayudar a construir su Canvas? ¿Qué preguntas le sugieres tú a los muchachos hacer para poder hacerlos reflexionar en el valor que ellos están generando y poder detectar
cómo se usa, cómo la generan, cómo generan esos beneficios, cómo generan el entendimiento que hicieron de esos servicios traducidos en un valor en el día a día, en una operación de negocio. ¿Qué pregunta les haría a ese gerente TI, a ese administrador? Bueno, yo tendría que hacerle, de hecho yo le haría preguntas 2 pasos atrás. Antes de llegar con el cliente a llenar un Canvas, yo necesito irme 2 pasos atrás, hacerle preguntas que me ayuden a mí a entender y a él a entenderse a sí mismo al respecto de cuál es su contexto. Es frecuente, como decía hace un rato, si yo me quedo o arranco estas iniciativas dentro del entorno de TI, me quedé con respuestas de TI. Me quedé con respuestas como, pues bueno, nosotros ofrecemos la comunicación entre las sedes y ofrecemos el respaldo de las máquinas y le entregamos las máquinas a cada nuevo empleado, les entregamos los gafetes para que puedan entrar y salir y nosotros nos encargamos de hacerle una recuperación, por ejemplo, cuando pierden su password. Nos quedamos con puras respuestas que son actividades de TI que no generan valor. No quiero decir que sean inútiles, desde luego, tienen un sentido, una razón de ser, pero que no tienen nada que ver con el valor que requiere el negocio. No habla en términos de negocio. Y no es su culpa, no es nuestra culpa. Yo que me formé como ingeniero de sistemas, aunque me gradué como licenciado en informática, eso es una historia larga, pero a nosotros nos formaron para pensar en términos de unos y ceros. O sea, nosotros entendemos de código, entendemos de requisitos funcionales, no funcionales, entendemos acerca de compilación, gigahertz, todo ese lenguaje lo entendemos, pero si a nosotros nos empiezan a hablar acerca de segmentos de mercado, de la vertical de la industria, de la oferta, la demanda, de los canales de entrega, nos quedamos con cara de, ¿qué es eso? Claro, o la cadena de costos, O la cadena de costos, la cadena de distribución. Y Uh-huh. entonces es donde pierde su sentido toda la habilidad técnica que podamos tener. Porque la tecnología hoy en día, por sí sola, no hace el negocio. Y el valor, para la mayoría de nuestros casos, se genera a través de satisfacer necesidades del negocio o de los clientes, no a través de entregar un elemento tecnológico con las últimas características que haya disponible. Habría que hacer un ejercicio donde en primera instancia yo logre identificar junto con la persona con la que estoy sentado realmente en qué negocio estamos. O sea, necesitamos saber y los dos ponernos en claro, oye, ¿cuál es mi vertical de negocio? ¿Qué hago? Yo estoy en la industria de los alimentos, estoy en la industria del hosting, estoy en la industria de la consultoría contable, de la consultoría legal, estoy en una institución de gobierno. ¿Qué es lo que hace esta institución donde yo estoy, en la cual están esos quienes a los que yo les voy a dar servicios? Tengo que tenerlo claro y eso se hace un poco más claro viendo las siguientes preguntas. Yo necesito saber qué tipo de actividad es la que realiza esta institución y entender muy bien dentro de esas actividades dónde está TI. Sea muy frecuente y muy posible y lógico que si mi empresa presta servicios de consultoría, TI no sea el servicio. TI sea el habilitador para que personas estén prestando la consultoría. A no ser que ya estemos hablando de este tipo de consultorías que están brindando servicios de inteligencia artificial. Pero eso ya es otra historia, ¿no? Todavía en Latinoamérica, México, servicios de consultoría sigue siendo mayoritariamente expertos humanos. Ahí necesitamos a TI como un habilitador. Son herramientas, no es el servicio. Uh-huh. Pero es muy distinto si nuestro servicio es, por ejemplo, el triple play. O sea, ¿qué pasa si nuestra vertical es telecomunicaciones y estamos en una empresa como un Easy, como un Mega,
como un Telcel, un Telmex, ahí la tecnología es el negocio. Entonces, ya sabemos en qué industria estamos, telecomunicaciones, pero además sabemos cuál es el lugar que ocupa la tecnología dentro de ese negocio. Es el negocio y no solamente es habilitador, sino que se vende tecnología con cierta configuración en cierto arreglo, solucionando necesidades de un cliente, o es un habilitador y entonces la tecnología no necesariamente la va a recibir el cliente, pero quien está prestando el servicio utiliza esa tecnología para poder entregar el servicio con el nivel de calidad esperado. Necesito entender muy bien eso. ¿Perdón? Sí, entonces tengo que entender que mi valor se va a medir por cómo apoyo yo a la persona de recursos humanos a entrevistar y poder contratar en un menor tiempo a las personas que ingresan a la organización. O cómo es que manufactura puede cumplir en el 99% de los casos el despacho en just in time de toda la mercancía o los productos que están saliendo a través de nuestras líneas de producción y poder producir y apoyar en ese proceso habilitándolo. O alguno de logística o alguno de planeación estratégica, alguno de ventas. Eso es cierto y aún así todavía hay una separación más que hay que hacer. Porque en todos esos casos en los que mencionaste ahorita, va a ser muy distinto el grado de importancia de ese valor que yo entrego para el recursos humanos, si recursos humanos es el negocio. O sea, si estamos hablando de un Hildebrando, estamos hablando de un OCC, un portal donde el negocio es todo este servicio de búsqueda, análisis de currículum vitae para la ubicación y posterior contratación de personal, el valor de la infraestructura, de los servicios de TI que yo entrego para habilitar esos procesos es mucho más alto que si se lo diera a una empresa donde, no sé, por ejemplo, Bimbo. Para Bimbo, desde luego, es importante asegurarse que contratar a las personas correctas. Sin embargo, no gana un peso por contratar a una persona. Es un proceso necesario, pero no hace parte de lo que le llaman la cadena de valor principal de esa organización. Entonces, vamos a entregar valor. TI siempre va a entregar valor, pero aún así hay escalas de valor, hay algunos valores, digamos, que son más importantes para la empresa porque son los que representan cómo obtener más dinero, cómo ganar más beneficios, cómo tener una ventaja competitiva más grande en el mercado con respecto a sus pares. Y ahí nosotros podemos y tenemos un espacio para llegar con el negocio y ofrecer soluciones que representan un valor mucho más alto a que si llegamos a proponer soluciones, pues que simplemente llenan necesidades operativas que no generan valor a ese quien final. ¿Cuál es el key, el quid del asunto? La clave del asunto es identificar el quién. Y el quién es esa persona que es el principal cliente del negocio donde yo estoy. Todos los aspectos donde interviene la tecnología para satisfacer las necesidades de ese quién, si ese quién es esa última persona que recibe los productos y servicios y es quien paga a la empresa por recibir esos productos y servicios, todos esos elementos de tecnología son los que generan más valor. Todos generan valor, pero esos son los que se perciben con más valor. Y ahí lo interesante es, por eso no hay una receta para decir, aquí está el Canvas genérico. Es una herramienta. Hijos, para Es cada una, ajá, y es una herramienta que justamente hay que personalizarla. En mis años como consultor, y las evolucionarla. herramientas, sí, o sea, las herramientas siempre eran las mismas. El chiste de las herramientas es identificar claramente cuál es el mejor uso que le puedes dar. Y se puede llenar un Canvas con el proceso de limpieza de la oficina. Pero nuevamente, si el negocio de esa empresa no es limpiar edificios o limpiar oficinas, hiciste un muy buen ejercicio de Canvas, pero el valor que TI le está dando al negocio es mínimo. Si claramente vamos, identificamos y le damos prioridad
a aquellas actividades, procesos que generan valor al cliente final, entonces, bueno, estamos generando valor, un valor que es percibido por el negocio con mucho más importancia que cualquier otro esfuerzo, ¿no? Y es el que nos da a nosotros características o elementos para juzgar si nos conviene más una tecnología que otra. El caso es distinto al que veíamos hace unos años. Hace unos años, los proveedores de tecnología venían a las oficinas a ofrecernos la última versión de su hardware, la última versión de su software. Y gustosamente se compraba porque se asumía que al traerme una nueva versión de un software o de un hardware que ya uso, automáticamente esas características le brindaban un beneficio a la empresa. Eso no es cierto, porque me pueden traer un equipo con las últimas características al respecto de conservación de energía. Sin embargo, si la empresa no obtiene un beneficio en la entrega de sus productos y servicios porque sus máquinas ahorran energía, es una compra que no genera valor. Un elemento de TI que de ninguna manera la vamos a asociar con el aumento en la generación de valor. Y así sucesivamente. Nuevamente, el valor se genera con la identificación de arriba hacia abajo de las necesidades de ese quien y de las actividades que tiene que realizar. Solamente si las características de nuestros servicios de TI directamente apoyan a que esas actividades, esas necesidades se satisfagan de una manera más rápida, más satisfactoria, más completa, es que generamos valor. Solamente en ese sentido. Y es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Otra cosa que habría que preguntar es cuál es el modelo operativo que tiene la empresa. Eso, la mayoría de tecnólogos nunca lo hemos escuchado. Yo la primera vez que lo escuché decía, ¿qué es eso? Y es porque no es un tema de TI, es un tema de negocio. No voy a profundizar mucho en el modelo operativo porque es un tema bastante largo, pero esencialmente el modelo operativo de negocio lo que quiere decir es que tenemos que preguntarle a esta persona bajo qué entorno presta sus servicios. La empresa es una empresa que para prestar sus productos, para prestar sus servicios o entregar sus productos, tiene que ser igual en todo lado. Por ejemplo, un KFC, un Burger King. No importa qué país del mundo yo vaya, tiene los mismos procesos, me reciben de la misma manera, tienen una vista similar. Yo con los colores, aunque esté en otro idioma, yo sé, esto es un Burger King. ¿Sí? O es un negocio que independientemente de la apariencia o como se llame, entrega los mismos servicios, pero no le importa tener esta unicidad, esta replicación entre las distintas ubicaciones donde se ejecuta. También los existe. O puede ser un negocio híbrido, donde se conserve ciertos aspectos de apariencia, de nombre, sin embargo, los recursos, la información varía de acuerdo a la ubicación, a la región o incluso al país donde estamos. Claro. Una consultora típica de las muchas que hay por ahí son ejemplos normales de esto. Esas consultoras nos las encontramos en todos los países del mundo o en muchos países del mundo y en el edificio vemos exactamente el mismo logo. Sin embargo, si entramos, no son los mismos socios los que están ahí adentro. No hablan el mismo idioma. Sus proveedores internos son distintos. Entonces, a eso es a lo que se refiere el modelo operativo. Vale. ¿Y por qué es importante? Porque en virtud de cuál sea el modelo operativo, las soluciones tecnológicas que nosotros propongamos tienen que ser distintas. En un modelo operativo donde el negocio necesita ser igual y tener la misma información en todo lado, no podemos proponer soluciones tecnológicas que generen valor cuando al implementarlas van a ser distintas en cada ubicación de la empresa. Se pierde el valor, es cuando empezamos a entregar utilidad, pero no entregamos garantía. Entonces necesitamos entender la naturaleza del negocio. Es a lo que quiero llegar con entender el modelo operativo. Y es curioso, pero a veces incluso las personas que uno encuesta o que uno consulta para llenar el Canvas, no lo han pensado y no lo tienen claro. Claro. Puede pasar.
Está el nivel de madurez. Está el nivel de madurez, eso es importantísimo. Ajá. Ya sea que TI sea el producto o sea nada más un habilitador del producto. En el nivel de madurez, lo que necesitamos ver en la organización donde estamos es qué tan casados están, por ejemplo, con temas de calidad. Nosotros podemos ofrecer soluciones de TI si la empresa está casada con la calidad en sus servicios. Las exigencias de calidad se van a transmitir automáticamente a los sistemas de TI que nosotros ofrezcamos. No son independientes. Por ejemplo, todos hemos pedido pizzas y hay alguna por ahí que ofrece una póliza de 30 minutos. ¿Y qué pasa si se demoran más de 30 minutos? A mí no me ha pasado, siempre me lo entregan antes y no lo he podido aplicar. Pero a mí me dicen que si llegan después de 30 minutos, no la tengo que pagar, ¿no? Así es. Ahora, ese es el modelo de negocio. Y ellos están casados con un esquema de calidad y para ellos la calidad es que me entregan un producto bueno, pero su principal característica es el tiempo. Ujú. Ellos lo que están llenando ahí es una necesidad de un quién, y ese quién es el que tiene hambre y está pidiendo la pizza, que quiere comerlo antes posible. Las soluciones de TI de ellos se vuelven intrascendentes si no soportan esa política de los 30 minutos. Si, por ejemplo, tienen los mejores equipos que pueden hacer la captura de las órdenes, luego mostrarlas en la pizzería que está más cerca a mi domicilio, pero no resisten, por ejemplo, que hayan cortes de luz, si no existe una robustez en esa solución para evitar cortes de luz, o que incluso se caiga el sistema, se pierde el valor. Yo necesito saber el grado de madurez que tiene esa empresa para ver cuáles son esas características de calidad que están asociando a sus productos o cuáles son esos objetivos y métricas que están asociando a sus procesos y tenerlos muy claro, porque esos elementos de calidad, esas promesas de calidad o esos objetivos y métricas inmediatamente se asocian a el valor que tengan que entregar el servicio de TI. Claro, y la rigurosidad con que se tiene que cumplir de acuerdo a la cultura en la organización, de acuerdo a la promesa al cliente final, al consumidor final del negocio. Claro. Y por último, lo que me sentaría a ver con esta persona es realmente en qué parte de un ciclo de vida de automatización se encuentra. Lo que está haciendo hoy en día es manual, no tiene herramientas. Mi solución va a ser ponerle una herramienta. A lo mejor sí tienen herramientas, pero pues las tienen como se usan de la manera más básica posible y no hay una sistematización donde las personas realmente aprovechen herramientas para sus actividades diarias o posiblemente sí tienen herramientas, pero ya no les es suficiente. Ya la velocidad con la que tienen que trabajar no se lo da la interacción entre una persona y una máquina con una herramienta y tienen que avanzar a una automatización. Hay que entender en qué grado de madurez están en cuanto al uso de sistemas y de servicios de TI para poder pues, ofrecer una solución que haga sentido. No hace sentido que ellos necesiten automatizar porque ya el negocio está listo para quitar de en medio a la intervención humana, que les ofrezcamos una solución que lo sistematice y que les vuelva a meter este elemento humano. Ahí el valor otra vez se diluye y no se diluye por la utilidad. A lo mejor el sistema automático y la sistematización les da lo mismo. La diferencia es el tema de garantía. Son tiempos de atención, son tiempos de solución, son tiempos de procesamiento. Velocidades de performance, claro. Velocidades. Ahí hay muchos casos. Por ejemplo, a ver, en los bancos es muy común que si yo voy a pedir un crédito, a mí me pidan documentos. Y es muy tradicional en bancos medianos, pequeños, que quien me atiende es una persona que si no directamente él, detrás de él tiene un departamento de expertos legales, de abogados, no necesariamente especializados, pero hay abogados que revisan mis documentos.
y tienen algunas cosas que hacer y son columnas de documentos donde para cada carpeta de crédito tienen que revisar la congruencia de lo que se está entregando, tienen que revisar que los documentos sean los que pide el proceso, o sea, que haya una identificación de quién pide el crédito, que haya el formato que pide el banco, que haya información acerca de, en muchos créditos piden datos o documentos que avalen el colateral que yo entrego para poder pedir el crédito. Todo ese tipo de documentos tienen que existir, pero no se paran ahí. Ellos además entran a ver el documento y empiezan a ver que exista congruencia, que el nombre completo de la persona que lo pide efectivamente aparezca, por ejemplo, como dueño de los bienes que entrega como colateral, que aparezca también en el formato tal cual, que los datos que está entregando sean consistentes con lo que se está pidiendo. Que es, por ejemplo, si pide una dirección, pues sí hayan puesto ahí una dirección que sea creíble y que no sea algo inventado. De eso depende, por ejemplo, que después le puedan cobrar, ¿no? Claro. Y eso son horas hombre. Si llegamos a un banco y le preguntamos qué está haciendo y lo está haciendo manual y los abogados tienen una libretita donde anotan para cada caso el folio y ya revisé esto, eso, pues bueno, tiene una operación manual que a lo mejor puedo sistematizárselas. Pero hay casos y hay bancos, yo estuve viendo un caso hace poco de una integración de un sistema ya montado en otro lado que se iba a empezar a manejar para bancos, donde estaba montada, existía este conjunto de expertos legales, esos expertos legales lo que hacían era una validación de documentos y se reemplazó, la solución lo reemplazaba por un sistema de inteligencia artificial. El sistema de inteligencia artificial se le alimentaba ingresándole documentos digitalizados, un documento por cada uno de los tipos de documentos que pedía el proceso. El sistema de inteligencia artificial haciendo análisis del lenguaje natural, leía el documento, lo entendía y cazaba los datos. Iba y buscaba los nombres y buscaba en los distintos documentos que existiera y me empezaba a reportar irregularidades, reduciendo brutalmente el tiempo requerido y la cantidad de gente para ejecutar ese tipo de procesos. Ahora pensemos qué tan importante puede ser para un banco cuyo negocio, uno de los principales pilares de negocio es otorgar créditos, que pueda aprovechar y en vez de revisar y hacer una calificación de 100 créditos a la semana, pueda hacer una calificación de 2,000, 3,000 créditos a la semana. El valor es muchísimo. ¿Bien? Entonces, es importante entender eso, ¿no? ¿En qué nivel estoy? ¿En qué negocio estoy? ¿Qué le interesa a la gente? ¿Cuál es el negocio? Y si TI, en este caso, el que va a un banco no va por la TI del banco, va por el crédito, esa es su necesidad, ¿no? Y la Claro. necesidad del banco es lo más antes posible revisar la información para saber si se lo da o no. Pues si yo entiendo el quién, entiendo sus motivaciones, su necesidad y entiendo su negocio, TI tiene que empezar a hablar términos de negocio, yo puedo hacer el siguiente paso y puedo empezar ya a preguntarle acerca del negocio para que yo pueda hacerle una oferta de valor, para que yo pueda proponerle un servicio de TI que genere valor. Ahora sí yo puedo, entendiendo lo demás, puedo utilizar herramientas como esta. Este es un canvas de diseño de productos o servicios. En este canvas yo tengo dos partes. Tengo una parte derecha donde lo que tengo es 3 espacios para indagar acerca de ese quién. Y luego tengo un espacio del lado izquierdo donde puedo empezar a colocar con qué elementos yo cuento para poder satisfacer lo que voy a colocar del lado derecho. ¿Qué es lo que haría para llenar el lado derecho? En la parte derecha aparece una carita feliz. Y ahí lo que yo busco es empezar a hacer preguntas donde yo averigüe para este interlocutor que tengo y para el cliente final, ese quién, que es el que más me importa, ¿qué es lo que necesita? Oye, bueno, tú lo que buscas acá es que entregar créditos, alquilar suscripciones a un servicio digital, lo que quieres es arrendar espacios en tu data center, lo que quieres es
dar becas o atender suscripciones a un servicio de capacitación en una academia, en una universidad. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que hace tu negocio? Y me tienen que hablar en términos de qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren lograr al final de cuentas en este escenario. Van a tener posiblemente varios escenarios porque tienen más de una necesidad. Necesitamos ubicarlos en el que más les importe o les represente retos en este momento. Va a variar entonces de empresa a empresa. Y lo que voy a buscar entonces llenar acá, con tantos elementos como me sea posible, es respuestas que me ayude a identificar cuáles son las actividades que debe o que quiere realizar y que no ha podido realizar, o por lo menos no las puede realizar con el grado de velocidad o capacidad que quisiera. ¿Bien? Finalmente está atendiendo un cliente más allá. Exacto. Ahora, normalmente todo lo bueno viene acompañado de algo malo. Y casi siempre, si le preguntamos a estas personas, bueno, oye, y en la ejecución de estas actividades, ¿qué problemas tú has tenido? ¿Qué es lo que tú quisieras evitar? ¿No? Digamos que, por ejemplo, el servicio es justamente esto de la televisión por paga. Bueno, pues si la persona con la que yo estoy hablando es el cliente, lo más usual es que me diga cosas como, bueno, yo no quisiera, por ejemplo, tener pérdidas de mi señal cuando algo malo pase con el clima. O yo no quisiera perderme mi programa favorito porque no lo encuentre o porque no tenga acceso a la programación. Yo no quisiera que se me pase una fecha de pago de mi recibo y que yo me encuentre con la sorpresa de que ya no tengo servicio porque no lo vi en ningún lado. Entonces, empezamos a preguntarles dentro de la realización de sus actividades. Recordemos que esto se lo puedo pedir al gerente de programación de esta empresa o se lo puedo preguntar al cliente, ya que la tecnología es lo que estamos vendiendo, ¿no? El uso de la tecnología. Se lo puedo preguntar porque también las características que yo pueda aportar en mi solución que eviten esos dolores generan valor. Y por último, yo necesito entender muy bien esas acciones y esos dolores, en qué contexto se presentan para ese cliente, para ese quién. Nos puede decir, bueno, yo esto lo quiero lograr, logrando esto y evitando esto, cuando entro a mi televisor y quiero buscar un programa. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el escenario? Bueno, pues cuando quiero consumir la programación. O mi escenario es cuando quiero ir a pedir un crédito allá a tu banco. O mi escenario es cuando viene un cliente y me quiere consumir mis servicios de hosting y quiere saber qué le puedo ofrecer yo. ¿Cuál es el escenario de estas actividades? Necesito entender cuáles son esos escenarios. ¿Esos escenarios se dan solamente acá en mi oficina principal o se dan en cualquiera de las oficinas? ¿Se dan solamente en este país o se dan en varios países? De modo tal que yo pueda contextualizar mi solución a esos escenarios. Hay para hacerle un ejemplo, una vez a un cliente, yo le hacía un ejemplo justamente de empresas que hacen trajes a la medida. Y le decía, a ver, tu negocio hace trajes a la medida. En realidad lo que hacen es hacer soluciones tecnológicas para un servicio particular, nada más que las particularizan a la necesidad que tiene el cliente, la necesidad exacta. Es el mismo servicio, pero dependiendo del cliente, le agregan o le quitan elementos tecnológicos o le agregan y le quitan servicios de soporte. Pues hacen un traje a la medida. Sin embargo, cuando hablábamos acerca de ese traje a la medida, le decía, bueno, tu cliente cuando llega y quiere consumir tus servicios, viene con una lista de necesidades, una lista de caras felices. Ah, pues bueno, yo quisiera cierta infraestructura porque quiero correr ciertos procesos, ciertas aplicaciones, requiero para eso espacio y capacidad para cierta información, requiero cierto nivel de acceso a esta infraestructura para tanta gente y que me aguante tanto tiempo en tales horarios. Entonces son caras felices, ¿no?
caras no felices. Pues yo no quisiera que otra persona ingresara y viera mis datos. Yo no quisiera que otra persona supiera qué infraestructura yo tengo aquí rentada contigo. Yo no quisiera que mis datos no estuvieran cuando los necesito, porque no estén corrompidos. Ya quiero evitar toda esta serie de malas experiencias previas o que simplemente no quiero vivir. Ah, bueno, ok, oye, pero ¿en qué escenarios? Y entonces le decía a ese cliente, te va a pasar lo mismo que el que hace trajes a la medida. El cliente que viene a hacer trajes a la medida quiere un traje que le quede a su cuerpo, quiere evitar que si lo vio en un catálogo y lo ve en su cuerpo, se vea feo en su cuerpo. Quiere algo que cuando se lo ponga, cuando lo use, sienta que le queda bien, igual que el servicio que tú le estás vendiendo. Pero el escenario va a ser muy distinto si tú le vendes online, así le vendes en tienda física. Tienes que entender muy bien que la interacción y los servicios van a ser distintos dependiendo de ese escenario donde corres el ejercicio. Y entonces va a ser muy distinto si colocas esto en línea y todos los datos los va a ver el cliente a través de la interacción con una aplicación en una página o en un celular, a que si realmente va a ir con un experto que está en una de tus oficinas, que va a tener un software donde capturar los datos y empezar a ofrecer soluciones. Necesitas entender el escenario. Si tienes esos tres dimensiones, tienes una visión suficientemente grande para llenar el lado izquierdo. Y el lado izquierdo se llena justamente empezando a buscar para cada una de las caritas felices qué elementos de TI, no necesariamente son elementos individuales, pueden ser asociaciones de varios elementos, yo tengo o puedo implementar para atender una necesidad. Por ejemplo, volvamos al caso del traje a la medida. Si la necesidad de mi cliente es que yo le dé un traje a la medida, dice, yo quiero llegar contigo y que cuando yo te pido un traje, ese traje me quede perfectamente bien. ¿Qué puedo yo poner del lado izquierdo? De modo tal que yo le pueda entregar un traje que yo esté seguro que va a ser a las medidas de la persona. Pues necesito un mecanismo, sea una persona con 1 metro o un mecanismo automático que dimensione a ese cliente. No tengo de otro, tengo que dimensionarlo. ¿Cuáles son esos elementos de TI en mi empresa? Va a variar de cada empresa, ¿no? De empresa a empresa. Depende de la naturaleza de la empresa. Si la empresa privilegia, como muchos modelos de negocio, la relación con el cliente, pues yo no voy a poder ofrecer una solución que hace el dimensionamiento de modo despersonalizado. Puedo ofrecerle herramientas a las personas, a la cara humana, que esa empresa pone para atender al cliente. Si por el contrario, la empresa quiere ser muy innovadora, quiere hacer cosas automáticas, ahí yo ya puedo asociar varios elementos tecnológicos que hagan dimensionamiento automático de una persona. Entonces, puedo empezar a colocar varios elementos y aquí muchos de esos elementos, afortunadamente para nosotros, hacen parte justamente de estas metodologías de gestión de servicios de TI. Ahí es cuando muy frecuentemente aparecen temas como nuestros procesos de gestión de solicitudes, nuestros procesos de gestión de configuraciones, gestión de cambio. Son elementos que junto con gente y hardware nos ayudan en alguna parte a atender la necesidad de de una persona. Lo mismo va a pasar con las caritas tristes, ¿no? ¿Cómo yo evito que este cliente tenga experiencias negativas? Por ejemplo, ¿cómo yo evito que esta persona me confió a tomarle las medidas? Me confió en este caso, para este caso, a que yo dimensione el hardware, el software, las características de comunicaciones y demás que me pudiera contratar. Ya me las dio. Ok. Y esa persona quiere recibir una propuesta, quiere recibir una oferta de cómo sería su traje y cuánto costaría. Y se pierde. ¿Cómo yo puedo garantizar que toda esa información genere algo que se le pueda entregar a ese cliente?
pues voy a tener que colocar por ahí algunos elementos que recojan toda la información que yo ya recogí con los elementos que puse anteriormente y me generen algún entregable, algún correo, algo que yo pueda garantizar que siempre se va a generar, no se van a perder los datos que recogí y le puedo entregar la respuesta al cliente. ¿Qué puedo hacer para evitar que, por ejemplo, a mitad del camino de la toma de datos del cliente se vaya la luz y, híjole, no, pues nos toca empezar de nuevo, ¿no? ¿Cómo puedo evitar eso? Bueno, tengo que entregar algo o agregarle algún elemento a mi solución para evitar interrupciones, por ejemplo, cuando haya interrupciones de luz, cuando pierda la energía. No puedo perder los datos. Es crítico en ese contacto que yo no tenga que volver a arrancar desde cero. Entonces, agrego elementos que me eviten estos riesgos. Que se vaya la luz, que haya algún problema de seguridad, que haya algún inconveniente en el sitio, en el local, lo agrego. Y ahora sí, teniendo esos dos conjuntos de elementos y entendiendo el contexto en el que ese cliente quiere recibir estos beneficios, yo puedo, y eso es lo que se coloca aquí en el lado donde está la campanita, empezar a proponer servicios, poner nombre a conjuntos de elementos y decir, bueno, yo te voy a ofrecer un servicio de diseño de trajes a la medida con entrega a domicilio. Que posteriormente ya puedo empezar a describir más detalladamente y decir que se compone de un servicio que va a hacer esto y esto y esto. Si nuestro servicio de TI es el negocio, pues vamos a tener que detallar ahí productos con el nivel suficiente de detalle que encontraríamos en cualquier catálogo de una empresa que entremos a buscar en internet o que vayamos a buscar en las páginas. Si nosotros somos habilitadores del negocio, pues entonces vamos a tener que colocar ahí el servicio de TI que vamos a entregar para facilitar que el negocio ejecute lo que tiene que ejecutar y satisfaga la necesidad del cliente. Y entonces, pues bueno, nuestras descripciones de servicio tendrían que ser cosas como sistema de recepción y registro de perdón, otra vez repito porque me enredé en esto último. 3, 2, 1. Y si es de TI, pero como un habilitador de negocio, pues entonces tendríamos que definir ahí soluciones con nombres y descripciones que nos digan de qué manera esa solución de TI está apoyando a que el proceso de negocio se ejecute. A lo mejor servicio de dimensionamiento para trajes a la medida o servicio de búsqueda y reserva de programas de TV. Ya con eso, ahora sí podemos sentar a la persona y podemos ponerlo a llenar un canvas. Y es curioso cómo en estas disciplinas, si se acuerdan en ese lado, cuando estábamos armando, identificando cuál era el servicio que podía dar valor, ese servicio que podía dar valor aparecía con una caja, con un moño. Y justamente eso es lo que aparece en el centro del canvas. Ese servicio de TI es nuestra oferta de valor. Y pues el Canvas ya nos ayuda a desplegar toda la información y a detallar, todavía llegar a un nivel de detalle mucho más grande de ese levantamiento que nosotros hicimos. ¿El quién? ¿Dónde está? Pues el Canvas ahí tiene un espacio, el que está al lado derecho, que es el segmento de clientes, es ese, el quién. La oferta de valor se conecta con el quién a través de canales y de elementos a través de los que pueda establecer una relación. ¿Cuáles son los canales? Los canales son esa forma en que nosotros vamos a poner a disposición la infraestructura y los servicios de TI. Si nuestro servicio de TI es, por ejemplo, este servicio de recepción de los pedidos de una pizzería, pues el modo en que nosotros se lo estamos entregando a los de la pizzería es todos estos mecanismos de telecomunicaciones. Ese es nuestro canal. Pero si estuviéramos en el caso de estas empresas de entrega de comida, el servicio
que es esta herramienta con la que el cliente pide y el repartidor ve dónde tiene que entregar, pues la estamos entregando a través de un celular. Pues tenemos que identificar el canal. Eso no venía en el diseño de la oferta de servicio, pero ya aquí podemos empezar a aterrizar elementos adicionales que nos van a completar nuestra oferta y le van a dar valor al servicio que estamos proponiendo. Y así lo vamos completando, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho del Canvas cuando ya se empieza a aterrizar aquí un servicio es que nos hace ver y darnos cuenta que no estamos solos, que a fuerzas la mayoría de nuestros servicios dependen de terceros y por eso tiene del lado izquierdo los proveedores o los key partners. Y esos key partners pues son importantes porque en la medida en que nosotros tengamos claro lo que quiere quién, podemos identificar cuáles son los partners, esos terceros que pueden acompañarnos porque nos brindan productos o servicios que cumplen con los requisitos que necesitamos para poder cumplir con los requisitos del quién. Entonces es importante porque a veces entregamos soluciones pues, que no los tienen en cuenta, ¿no? Y cuando vamos a implementar, pues estamos en un lío porque nadie nos ofrece ese soporte, o incluso sí nos lo ofrece, pero a un sobrecosto que no estaba contemplado. Y la otra parte que me gusta del Canvas es que finalmente tiene esta parte de abajo para que en la propuesta de nuestros servicios nosotros seamos conscientes de el costo de brindar el servicio. Ese costo es importante porque aunque pudiera parecer irrelevante, es real que la necesidad de ese quién está atada al precio que va a pagar y el precio depende del costo. Y para nosotros como organización, dependiendo de si el servicio nosotros se lo estamos entregando al cliente final o a algún área de nuestra organización, es importante identificar de qué manera ese costo va a ser recobrado. Si nosotros lo estamos brindando finalmente al cliente, pues tenemos que de alguna manera decir ahí de qué manera se va a cobrar por el servicio. De qué manera este servicio que vamos a proporcionar va a poder ser tarificado para poder asignar y poder cobrar a las distintas partes. Y si es interno, pues es uso común de muchas organizaciones que existan centros de costos y nosotros tendríamos que poder decir que vamos a soportar un proceso de negocio crítico o que vamos a dar un servicio a un cliente final y de qué manera de los distintos presupuestos de las áreas se va a mover dinero hacia el área de TI para darle soporte a nuestro servicio de TI. Entonces, esa parte me gusta mucho porque nos ayuda a complementar dudas que en TI también son muy frecuentes. ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuánto necesitas para el próximo año? Y sobre todo, ¿cómo defiendes ese presupuesto al inicio del próximo año para decir, no, no me alcanza con 50, necesito 100? Que puedes decir por qué. Claro. ¿Qué tres tips les darías ya para ir cerrando el tema? ¿Qué tres tips les darías para que esto pudiera salir más fácil en la conversación con ese gerente de telecomunicaciones, con ese gerente de desarrollo, de service desk, de proyectos, de cambios? Mira, tres tips muy de la mano y que no tienen que ver con tecnología per se. Como vieron durante todo este tiempo, hemos hablado casi nada de un elemento tecnológico. No he hablado de las generaciones de hardware, no he hablado de las tendencias en el desarrollo de software, no he hablado acerca de la predominancia que está tomando la inteligencia artificial. No estoy hablando de TI mayoritariamente, he hablado de negocio. Un primer tip es justamente empiecen a empaparse del negocio. Lleguen a hablar con el negocio y empiecen a buscar idealmente dentro del negocio, en la cadena de valor, alguien con quien puedan empezar a hablar, pero llegando no en términos de te vengo a ofrecer servidores, te vengo a ofrecer impresoras, te vengo a ofrecer servicios de comunicación, sino en términos de, oye, ¿qué está haciendo tu área
como parte de este negocio y empiecen a excavar dentro de toda esta información que les den, utilizando lo que veíamos muy al inicio, esas herramientas que les ayuden a identificar dónde están y dentro de ese negocio, cuáles son las necesidades de esa área del negocio. O si tienen la oportunidad ya de llegar con cliente, igual, necesitan saber cuál es el negocio donde están ustedes, qué es lo que le ofrece ese negocio a ese cliente y empezar a hablar con ese cliente en términos de, oye, ¿y qué cosas no has podido disfrutar con nosotros? ¿Qué más quisieras disfrutar? ¿En qué momentos tú estás utilizando nuestros servicios y qué no estás pudiendo hacer en esos momentos? ¿Qué te facilitaría la vida al usar nuestros servicios? No estamos hablando de si va a ser con celular, si va a ser con fax, si va a ser con alguien que vaya y los vea. Necesitamos entender su necesidad para luego proponer soluciones de TI que generen valor. Es primer tip. Hablen en términos de negocio con esta persona y entonces entérense del negocio. Claro, entonces, por ejemplo, si esta persona que me va a apoyar en mi proyecto es de una empresa de refrescos, tengo que entender un poco de refrescos y de qué áreas existen dentro de una organización que vende refrescos, o si alguien que vende franquicias, o si es alguien que vende consultoría, o si es alguien que entrega servicios de TI, de telecomunicaciones, o alguien que vende manpower, y entender ese negocio para a partir de ello hacerle preguntas a ese gerente de TI. ¿De qué necesita para hacer su trabajo de manera eficiente, tal cual como lo miden a él? Esas son sus necesidades. Tal Y cual como miren a él sus directores clientes o sus gerentes clientes, ¿va? Y sus necesidades son lo que se vuelve tus directrices para proponerle soluciones de TI que le generen valor. Ese es el primer tip, porque si lo hacen de esa manera, no solamente van a ser exitosos construyendo sus catálogos de servicios, sino que además van a poder colocar ahí servicios de negocio que realmente van a ser percibidos como servicios de negocio que generan valor, con un presupuesto claramente identificable a la obtención de un beneficio de negocio. En segunda instancia, lo que yo les sugeriría es no se traten de comer el pastel completo. O sea, las empresas, hasta la empresa más sencilla, tiene múltiples actividades críticas a lo largo de su cadena de valor. Enfóquense, a lo mejor ahorita al inicio, enfóquense en un caso particular, algo que les haga sentido, a lo mejor por la cercanía que tengan con esa área de negocio. Claro. O porque sea un área de negocio que brinde ahorita la oportunidad, tenga una problemática claramente identificada o a lo mejor no identificada, pero sí han identificado que es de las más demandantes para ustedes. Pues busquen un foco y para ese foco traten de tener una estrategia de aproximación al problema que idealmente sea constructiva por capas, que sea iterativa por capas. Hay muchas metodologías allá afuera para tratar de hacer eso. Existen metodologías ágiles, por ejemplo, o hay metodologías por prototipos. No quiero decir con esto que lleguen hablando en términos de unos y ceros. Otra vez, eso déjenlo atrás, déjenlo hasta que ya tengan una propuesta de solución. No, lo que quiero decir es que cuando lleguen a construir con esta persona, con este quién, cuál es el escenario de problema que actualmente tenga, vayan primero en una primera instancia buscando construir un entendimiento y construyan una primera versión de esta solución. Leo, y para cerrar esta primera parte en donde estamos hablando de cómo nosotros que somos tecnólogos o somos administradores o somos abogados estudiando tecnología dentro de esta maestría, y estamos queriendo ayudar a otro tecnólogo a que le escribamos nosotros, le ayudemos a escribir su Canvas, porque si la base de Service Management es que él, ¿sí?, genere valor a su director de RH, a su director de ventas, a su director de mercadotecnia, ¿qué 2 tips les darías a nuestros alumnos de la maestría para que puedan hacer su Canvas mucho más fácil y mucho más sencillo
para que este gerente o a gran amigo de tecnología que le está abriendo las puertas pueda generar el canvas que le ayude a saber y sensibilizarse, reflexionar sobre el valor que genera la organización. Bueno, un tip tendría que ser, no podemos, aunque nosotros lleguemos con el tecnólogo que genera o que quiere entender de qué manera sus servicios generan valor a estas áreas de negocio, no podemos separarlo de las áreas de negocio. Así que en el grado que sea posible, necesitamos que él haya pasado algún tiempo, necesitamos pedirle, antes de empezar a llenar el Canvas, que pase tiempo obteniendo información documentada de esa área de la que queremos hablar, que tenga a la mano los procesos o el proceso sobre el que queremos hablar, de las soluciones que él aporta para esa área. Y de ser posible, lo ideal es que al menos se haya pasado un tiempo entendiendo si es posible, no necesariamente con el director, gerente, sí, idealmente sí, pero que haya pasado tiempo con las personas de esa área, entendiendo qué hacen. No Claro, entendiendo qué hacen con la tecnología, sino qué hacen, claro. qué entregan, con qué información trabajan, de qué son responsables ellos, qué tienen que generar al final del día, qué les importa a ellos generar al final del día. Eso lo tiene que entender. Lo ideal es que trate con las personas. Esa es la piedra roseta de entregar servicios que hagan sentido. Tratar con las personas para ver cuál es su necesidad, cuál es su requerimiento que le impone su trabajo, que le impone la razón de ser de su área. Si no lo tienen, si no hay acceso, y no es el caso ideal, repito, van a tener que empaparse, buscando Claro. información, sus procesos, buscando información en la intranet al respecto de qué hacen, cómo se relacionan con las otras áreas, algunas intranet incluso tienen cuáles son sus objetivos como área. Tienen que entender lo mejor posible a ese cliente interno de la empresa para poder identificar servicios de valor. Claro. Pues, ya teniendo eso, ahora sí, nos sentamos con un canvas al frente y lo primero que hacemos es pues colocar y llenar del lado derecho al izquierdo, nunca del izquierdo al derecho, del derecho al izquierdo, el quién. Si van a abordar en esa sentada distintas soluciones, distintos servicios, idealmente sepárenlos en varios canvas. No lo pongan en uno solo. Coloquen en cada uno de los canvas, en la parte de Customer Segment, esa área específica de la que van a hablar. Y identifiquen de los servicios que están entregando, cuál es el servicio del que quieren hablar y colóquenlo en la sección de propuesta de valor. Si pueden sentarse y buscar con la información o con las charlas que hayan tenido con el área, de qué manera esa propuesta de valor está cubriendo una necesidad del día a día de esa área, entonces pueden avanzar. Si no encuentran una manera clara de ligar cómo el uso de ese conjunto de elementos de TI, esa oferta de valor, en un nombre genérico que le hayan puesto, ayuda a que estas personas puedan entregar sus resultados más rápido, con menos esfuerzo, con menos costo, con mayor calidad. Entonces, agarran esa hoja, rómpanla y esa no sirve. Hay que reenfocar y buscar una manera distinta de ofrecer un servicio de valor a esa área, porque no están entregando valor. Ahora, supongamos que sí, que pueden claramente identificar cómo ese conjunto de elementos de TI, procesos de TI, gente, ayuda a que ese cliente que están colocando acá en Customer Segment haga sus actividades de una manera más exitosa. Entonces, empecemos a preguntarnos de qué manera le estamos entregando ese servicio. Se lo estamos entregando a través de los servicios de comunicación de la empresa, se lo estamos entregando de forma remota a través de algún entorno móvil
se lo estamos entregando a través de dispositivos tecnológicos puestos en sitio. Entonces identificamos eso y eso es justamente lo que tendríamos que colocar en canales. Dentro del Canvas, los canales nos ayudan a identificar cuáles son esos componentes o medios que tenemos que cuidar, porque es la forma como podemos transportar el valor que nosotros estamos creando. No, corrijo. 1, 2, 3. En el Canvas, los canales son importantes porque es ese espacio donde nosotros podemos identificar cuáles son esos elementos a través de los cuales todos los recursos de TI que tenemos y que estamos poniendo a disposición de ese cliente, de ese quien, se los podemos hacer llegar para que de ahí él aproveche todas las utilidades que le damos y son esos canales los que nos tienen que brindar esas características de garantía. Si identificamos los canales, podemos asegurarnos que los cuidamos y al cuidarlos podemos asegurarnos que el cliente siga pudiendo aprovechar esa solución y obteniendo valor de ella. El otro elemento que tendríamos que ya sentarnos con él a ver es de qué manera nosotros vamos a estar conectados con la experiencia de ese cliente interno y vamos a poder estar verificando que ese cliente realmente sí está usando y continúa usando nuestra solución, que está satisfecho con el resultado, que está pudiendo realmente sacarle el provecho para el que fue diseñada esa solución de TI. Y eso lo necesitamos colocar en el Customer Relationship. En Customer Relationship puede haber cosas tan básicas como lo que nos propone ITIL o nos propone ISO 20000 de tener un sistema o una persona encargada de relación con el cliente, aunque sea interno, Claro. que esté haciendo esta validación de satisfacción. Pero también puede haber otros componentes tecnológicos que, por ejemplo, censen qué tantas sesiones hay de clientes en nuestra solución, el tiempo de uso, la cantidad de errores en la ejecución de las transacciones, ese tipo de cosas nos podría censar cuál es la experiencia que está teniendo el cliente con respecto a la solución que le estamos dando. Pues puede haber un mix de las dos cosas. Lo importante es que no nos desconectemos de el uso de la solución y que tratemos de identificar oportunamente, tempranamente, si la solución empieza a dejar de ser utilizada o si cambia la percepción de valor por parte de ese cliente. Eso también nos llevaría a tener en las actividades clave algunas prácticas de ITIL, como a lo mejor algo de Service Level Management o tener algo de, bueno, lo que hablabas tú ahorita de relaciones con el negocio, también algo de lo que está relacionado con prácticas de la planeación estratégica del portafolio de servicios, en el de mejora continua, ese tipo Todo eso es Customer de Relationship. esa parte. Eso, De las actividades clave, ¿no? Pero tendríamos prácticas en actividades clave y que nos ayudaran a tener esa medición, esas reuniones, ese censar del cliente. Porque no nos podemos desconectar, o sea, no es el área de TI yendo a conectarle un equipo a la oficina de alguien y diciéndole, ahí nos vemos si tienes un problema. No, TI tiene que ser parte. TI hoy en día no es una caja negra, es un habilitador. Entonces tiene que hacer parte, es un compañero del negocio. Entonces tiene que estar no solamente entregando la solución, sino acompañándolo en su uso y verificando que sigue aportando valor, que sigue siendo útil. Ok. Entonces, esta parte de Customer Relationship es justamente para que nos sentemos como tecnólogos a ver si hemos tendido estos puentes de comunicación y qué puentes van a ser. Y ver que efectivamente alguien tenga la responsabilidad de estar usando ese puente para estar validando todo el tiempo. Y que inclusive en prácticas, estaba pensando en prácticas también en la parte de gobierno, en el que tienes un comité, en el que llevas y validas si tienes más cambios, si estos se están acercando más a los objetivos y misión y visión del negocio, se están adaptando a las necesidades de mercado. Esas serían más como en Key Activities y en este Customer Relationship, perdón, en esa parte de Customer Relationship, el hacer la reunión, el presentar indicadores, el hablar con el cliente, estar con ellos de manera permanente, observando esos procesos de negocio, ¿no? Y evaluando. O sea, realmente incluso TI
la parte de... pase y lance electrónica o físicamente evaluaciones periódicas de satisfacción de las soluciones que entregan. Hay algunos componentes para los que no muchos directores de TI tienen información para realmente, por ejemplo, hacer una evaluación del ciclo de vida de aplicaciones correcta. Dentro del ciclo de vida de aplicaciones, la decisión de conservar una aplicación sí depende de algunos factores como el costo relativo del mantenimiento y todavía conservar las aplicaciones, el grado de vejez que tenga la tecnología y demás. Pero hay un componente muy importante para descartar una solución y es el grado de uso y satisfacción de la organización con esa solución. No en balde, aunque hay soluciones hechas en tecnologías tan viejas como COBOL, hay entidades, bancos completos o entidades grandes de gobierno que no han salido de sus soluciones COBOL porque no hay otra tecnología que les brinde los resultados que les dan esas aplicaciones. Entonces, hay un componente de estar conectado a la necesidad y satisfacción que está percibiendo ese cliente de la solución que no lo podemos desligar. Entonces, es importante estos puentes que tenemos que identificar ahí y que este tecnólogo va a tener que identificar con su cliente interno o con el cliente externo, si es que ese servicio se lo presta a algún cliente final. Tiene que estar sensando. Y regresando a los tips, ya para cerrar este tema de Canvas, ¿con qué te gustaría cerrar aquí? Con lo que yo quisiera cerrar es que dentro de TI somos expertos en el lado izquierdo del Canvas. El lado izquierdo sabemos, muy frecuentemente sí sabemos quiénes son nuestros proveedores, conocemos los recursos que tenemos, es decir, sabemos más o menos cuántos servidores tenemos, cuántas conexiones, salidas, red tenemos, sabemos cuánto disco, cuánto hardware tenemos, cuánto espacio blanco tenemos en el dataset. Somos expertos en eso y más o menos, si tenemos mejores prácticas, podemos tener identificadas actividades clave, ya sea normalizadas por uno de estos marcos de referencia o actividades claves tecnológicas por la relación que tenemos con los proveedores. Es decir, esos procesos en que capacitamos a nuestra gente para saber cómo cambiar un disco dañado en un arreglo, cómo hacer una correcta implementación de un servidor en un rack, cosas de esas. Pero desconocemos el lado derecho. Pues el tip más importante es que empecemos a construir los Canvas, pero no llenándolos del lado izquierdo al derecho, como decía, sino llegando a ver desde la óptica de negocio y para casos específicos, cómo dentro de la ejecución de una actividad clave de la organización que no esté ahí, algunos de estos componentes, algunos de estos recursos y de estos proveedores hacen sentido para satisfacer la ejecución de esa actividad con un beneficio para la empresa. Claro. Ese es el tip, es lo que daría sentido. Y en la medida que lo hagamos, lo que vamos a encontrar es que poco a poco vamos a identificar los recursos que son claves para la empresa, los recursos que merecen una inversión adicional en seguridad, en renovación, en ampliación y crecimiento. Y también vamos a empezar a encontrar recursos, proveedores, actividades que no tienen relevancia absoluta para la percepción de valor y que podemos empezar a relegar o incluso a sacar porque no están entregando valor y nos liberan presupuesto. Es un tip muy importante, por lo tanto siempre del lado derecho al lado izquierdo, siempre el negocio Excelente. Antes que mis recursos. Excelente. Pues muchísimas gracias, Leo. Gracias por compartir de esta manera tan detallada estos elementos que nos pueden servir tanto para nosotros hacer y sensibilizar a nuestros directores o gerentes de que eso deberían de estar haciendo con sus clientes y el poder también inclusive empezar a hablar de qué prácticas podemos nosotros a lo mejor ya después de ITIL o cuando tengamos ya como invitado para hablar de TOGAF, ver otros elementos y prácticas que podemos utilizar para generar ese valor que TI quiere entregar a las organizaciones. Pues perfecto. Gracias, fue un honor y ¿algo más con lo que quieras cerrar? Agradezco mucho el tiempo que nos han prestado. Espero que la información, todas las herramientas que vieron les sean de utilidad. No dejen de crecer. TI no para en el límite de los switches, los servidores y los gabinetes.
hay un mundo allá afuera, compenéntrense con el negocio para crecer. De ahí, no para ahí, y pueden crecer mucho realmente si se complementan con el negocio. Ah, perfecto, pues muchísimas gracias, Leo. Gracias Es un y gusto. cerramos aquí toda la Feliz parte. noche.